una obra fundamental, yo creo, de la Vial, que es la que fue publicada en el 14, yo creo, de la Ciruela, Vial, mito y poética, ¿verdad? Siglo XII a XV. Hay otra obra más reciente, de la Lucha del Vial, del 18. Y bueno, también es traductora, ha traducido, bueno, los eslavos, ¿no es cierto? Creo que en el año 98, 19, la editorial Ciruela, porque ya hay sucesivas ediciones. Y también ha sido traductora de poesía trovadoresca, ¿verdad? Una obra publicada por la editorial. Bueno, que es un poco el discípulo o el seguidor de Poitiers. Por lo tanto, nadie más indicado para poder tratar el tema que nos ocupa hoy, la lírica, el título, entiendo, fundador, puedo decir, de la poesía trovadoresca, que es el de Poitiers. Quiero mencionar, digamos, como semblanza, y por eso termino, una cosa que ella aprecia mucho, que es una anécdota, cuando Robert Bresson presenta en Cannes una película de Blanc, unos estudiantes holandeses le hacen un reportaje un poco extenso y le dieron una pregunta, tenía que hacer más preguntas y dijo no, una última pregunta. Y finalmente le dio un consejo. ¿Qué consejo puede darle a Overport? Y él le dijo algo así, lo que hizo, tomó una idea de Stendhal. Stendhal dijo que su literatura no lo había podido escribir merced a las otras artes. Y creo que esto refleja, me gusta la historia porque refleja lo que ella es una especialista dedicada a la literatura, en principio medieval, pero que sin embargo el núcleo de que es su obra con la iconografía, con la música, con todo lo que hace a las otras artes de alguna manera en su mirada interactiva. Por eso está presente la imagen, está presente el sonido y no solo la palabra. Creo que eso lo enriquece y también lo que permite una mirada original y un poco más interesante en diálogo con el mundo. Muchas gracias, Bernardo. Gracias también a Claudia Pelosi por esta invitación a la Universidad de Salvador. Y bien, yo pensé cuando me transmitió Bernardo esta invitación, pensé en hablar de lírica trovadoresca. Pensé en hablar de esta cuestión tan paradójica que es que en los inicios de la lírica trovadoresca, ya en sus inicios, la lírica trovadoresca comience con una obra que es una obra cumbre, como vamos a tratar de ver aquí, ¿no? En esta época tan temprana, a principios del siglo XII, que es el momento en que los trovadores del sur de Francia comienzan a entonar el nuevo canto, el nouvel chant, que dicen ellos, el nuevo canto, con esta atención y este acento particular en la novedad. No es un rasgo de la modernidad, la sensación de lo nuevo, como se ha visto cuando Baudelaire aludía a ello, ¿no? Sino que, en efecto, en la Edad Media, la novedad es algo absolutamente apreciado. Probablemente por el cristianismo, porque claro, la religión que viene del Nuevo Testamento, pues de algún modo tiene que apreciar lo nuevo. Pues en efecto, se trata del nuevo canto que van a entonar los trovadores en una lengua que hasta el momento no había servido nunca para un canto, sino que había quedado restringida a un ámbito que es el ámbito de la documentación administrativa y jurídica del feudalismo, la lengua occitana, la langue d'oc, que procede del nombre occitano, procede de ese oc, que quiere decir sí en provenzal, frente al hoy del norte de Francia, que es la langue d'oil, o sea, el francés antiguo. Entonces, esta lengua occitana, de pronto, va a servir para
que los trovadores, que no se llaman a sí mismos poetas, el concepto poeta está muy bien identificado con la lengua culta, que es el latín, ellos se llamarán trovadores, porque lo que hacen es trovar, encontrar las palabras adecuadas, encontrar las palabras y el sonido. Pues estos trovadores van a entonar su canto ahora en torno al tema del amor. En esos mismos años en que nace también en Europa el discurso del amor a Dios. Lo dijo Denis de Rousseau y tenía razón. En aquel libro célebre, publicado en el año 39, el mito del amor en Occidente, pues decía, nacen al mismo tiempo el canto sobre el amor a la dama y el canto del amor a Dios. Que más que canto es, bueno, como atestigua la obra de San Bernardo de Clairvaux, sus sermones en torno al cantar de los cantares, y ese es el inicio también de toda esa literatura dedicada a hablar del amor a Dios. Aquí nos vamos a dedicar no al amor a Dios, sino al amor a la dama, en principio parece, aunque con esta poesía que es para un vers de Rey Miel, escrita y compuesta por este trovador, Guillem de Poitiers, que es este cancionero, por ejemplo, el cancionero del siglo XIII. Los cancioneros son los manuscritos que recogen toda la obra poética, escrita mucho antes, y en el que aparece como ven aquí, una imagen que de algún modo pretende ser el retrato de Guillem de Poitiers. Un Locoms de Poitiers. Locoms de Poitiers, o sea que empieza con la inicial, pois de chantar les tres talents para un vers, etc. Y es, bueno, de algún modo aparece la necesidad en el siglo XIII. Este es un manuscrito copiado en Italia en el siglo XIII, segunda mitad del siglo XIII, aparece la necesidad de ordenar toda la lírica trovadoresca a partir de lo que se ha llamado las vidas y razós, es decir, a partir del relato biográfico, por ejemplo, en este otro manuscrito, se ve muy mal, ¿verdad? Prácticamente podemos bajar la luz de algún modo, porque quizá se vería mejor si bajáramos un poco la luz. Donde aquí está esta inicial y en el interior, gracias, yo creo que así se verá. Y en el interior la figura del trovador, esta es en rojo, la vida del trovador, de Guillem de Poitiers. Mira, puedo agrandar. Bueno, vale. Dejémoslo como está. Sí, vale. Aquí es donde, porque ahora yo lo tengo también anotado, ¿no? Aquí es donde está la vida del trovador, aquí tenemos la imagen del trovador, lo cual responde, como muy bien se vio, a un nuevo gusto por parte del público de esta época, o sea, de la segunda mitad del siglo XIII, que ya necesitaba tener una identidad biográfica del autor, ¿no? Entonces, claro, esto no es un retrato para nada, pero de algún modo, en el sentido que nosotros concedemos al retrato, ¿no? Esa representación que recoge los rasgos individuales de una persona y permite su identificación. Eso es un retrato. No, aquí simplemente lo que se busca es mostrarnos de un modo fictivo, más o menos, la identidad de ese que compuso las obras y que, por ejemplo, esta es la vida, y junto a ese retrato se va a escribir ese pequeño relato biográfico que la mayor parte de veces es una ficción, como decía Stronsky, ¿no? Son romances en miniatura, o sea, novelas en miniatura. Pero como insistía siempre Martín de Riquet, algo de cierto deben tener de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dice, Locoms de Poitiers, si fou uns dels majors cortès del món e dels majors trixadors de dones.
Conde de Peytre fue uno de los más corteses del mundo y uno de los mayores burladores de damas. E bons cavallers d'armas, y buen caballero en armas y general en el concejal. Y bien supo trobar y cantar. Es bien trobar y cantar. Trobar. Como aquello que designa realmente el quehacer poético del trovador. Lo que hace él es trobar y cantar. Y anduvo mucho tiempo por el mundo para engañar a las damas, que le encantan las domnas. Era un fill y tuvo un hijo que tomó por esposa a la duquesa de Normandía, de la que tuvo una hija que fue esposa del rey Enrique de Inglaterra, madre del joven rey de Ricardo, del conde de Hombre de Bretaña. Es decir, que este es el abuelo, en principio, de la gran Leonor de Bretaña. Bueno, esta mini genealogía y esas características del Comte de Peytieus como trillador de domnas y como que se dedica a engañar a las mujeres, que salen directamente de la obra poética de Guillem de Peytieus y se convierte en un dato biográfico para aquel que redactó esta vida, ¿no? Entonces, este Faray un vers de Denier lo encontramos en este cancionero C, que es el cancionero que recoge toda la obra de Guillem de Peytieus. No piensen que la obra de Guillem de Peytieus son 11 poesías. Todo lo que tenemos de Guillem de Peytieus son 11 poesías que están aquí recogidas. En los dos anteriores que les he mostrado solamente hay una poesía, después de Cantar los Prestalens, pero en cambio el cancionero C es el cancionero decisivo para editar la obra de Guillem de Peytieus. Y aquí es donde tenemos este Faray un vers de Deithnien, no hablar de mí ni de otra gente, es este de aquí, y Coms de Peytieus, es decir, hay una necesidad clara de establecer la autoría, eso que tan extraño es dentro de la cultura del manuscrito, sin embargo el cancionero quiere ordenar, lo hace a la manera de los accesi a los autores clásicos, ¿eh? Lo está haciendo ahora ya con los trovadores en lenguas vulgares, es decir, el nombre, la biografía, la razón, o sea, ¿por qué? La razón es también un relato muy pequeño en donde se busca determinar por qué ha realizado ese trovador esas composiciones, el significado, el sentido, y luego dar entrada a las composiciones poéticas. Bueno, hay otros manuscritos que además de esto lo que contienen es la partitura, porque el trovador, como ya dice, como se ha dicho, en la vida que sabía trobar y cantar. Es decir, como luego dirá Jaume Rudel, un trovador tiene que encontrar los mots, pero también el son. Palabra y sonido son dos aspectos que están íntimamente unidos, sobre todo en lo que respecta a la canción, que es el género literario que se ocupa del amor. Bueno, este Guillem de Peytieus, que es, que nosotros conocemos como el primer trovador, es, como se ha dicho, un personaje bifronte. Y quizá ese bifrontismo es lo que caracteriza más a Guillem de Peytieus, porque tiene una obra que es absolutamente grosera, por la utilización de una serie de vocablos, por el carácter absolutamente de gap, o sea, de burla, de fanfarronada. Es el ciclo que conocemos como el ciclo de composiciones de compañón. Las composiciones que en principio están dirigidas a sus compañeros de la mesnada, en donde, desde luego, Guillem de Peytieus habla con unos términos que no tienen nada que ver con lo que entendemos por vocabulario cortés, que es algo que se está forjando, que se irá forjando a lo largo de todo el siglo XII. Él habla de coño, de poter, follar, es decir, son las expresiones de Peytieus, frente en cambio a lo que se ha llamado las poesías corteses, como el Bois de Chantar, los Prestalens, donde, en cambio, Guillem de Peytieus utiliza un vocabulario cortés. La poesía que hoy nos ocupa, el Faray un vers de Deithnien, es una composición que pertenece, se suele incluir dentro de este primer grupo de composiciones para sus compañeros de armas. Tiene las características, hay
aparece según el entorno iconopasero, tiene las características de un divinal, de una adivinanza. Porque uno se pregunta, como ya verán, a ver, ¿de qué está hablando, no? Parece como si, sobre todo por el final del poema, como ya veremos, como si bien de Pelliu estuviera lanzando un acertijo a sus compañeros, aquellos a los que dirige y envía el poema. Pero vamos por partes, vamos a comenzar por este para un vers de Leitien. Aquí tienen la primera copla, la primera estrofa. Son toda la composición muestra estas estrofas de 6 versos. Son versos octosílabos y versos de 4 sílabas. Son con la rima A, B, y cada copla, como verán, cambia el valor de rima. Por eso la estructura estrófica es la llamada de coplas singulares. Coplas singulares es cuando se cambia el valor de rima en cada estrofa, frente a las coplas unisonantes, donde aparece el mismo valor de rima en toda la composición. Bueno, carai un vers de Leitien. No n'és de mi ni d'altra gent, ni de Renau. Penals o trobats en dorment sus un siló. Hay un verso sobre absolutamente nada. No será ni de mí ni de otra gente. No será de amor, ni de juventud, ni de nada más, sino que fue trovado durmiendo sobre un cadáver. Bueno, esto ya, esta primera copla ya nos introduce. ¿Nos introduce en qué? Bueno, y aquí la crítica, se muestra muy variada en lo que respecta a las interpretaciones de esta composición de Guillem de Pelliu. Pero de entrada me gustaría resaltar lo que es propio de la lírica trovadoresca, que es la ambigüedad del lenguaje, la equivocidad de las expresiones, la equivocidad de las palabras, que resulta totalmente contrastante con el género coetáneo a la lírica trovadoresca, que es el cantar de gesta francés que tenemos en esta misma época y que se considera esta misma época. Por ejemplo, el Chanson de Roland, ¿no? Gran poema épico francés. Frente a la univocidad de la Chanson de Roland, del lenguaje de la Chanson de Roland, aquí la equivocidad. Solo el primer verso. Para un vers de Leitien admite dos acepciones. Haré un verso sobre absolutamente nada o haré un verso a partir de absolutamente nada. Y son muy distintas. Y son las dos. No es ni una excluye a la otra, sino que se dan al mismo tiempo. Piense que la segunda, haré un verso a partir de absolutamente nada, es una competición declarada a la creación ex nihilo divina. Y vers es un concepto que Riquer, esta es la traducción de Riquer, traduce por verso, pero que en occitano en esta época hace referencia al poema entero. No es un verso, sino que se refiere a toda la composición. Pero frente a la hipótesis de que todo esto es un poema absurdo, sin sentido, lleno de contradicciones, una pura broma, está la comprensión de Michel Stanesco que me parece interesante, y es que, de algún modo, dice Stanesco, nos encontramos con un poema que no se enuncia como un encadenamiento absurdo de vocablos, sino que, por el contrario, es un modo originario de situar el mundo en el horizonte de la nada. Me parece que esta es una muy buena comprensión por parte de Michel Stanesco, de ver que en realidad el primer trovador nos está colocando en eso que podemos llamar el horizonte de la nada. ¿Y qué es el horizonte de la nada? Bueno, el horizonte de la nada no es una cosa privativa de Guillem de Pelliu, sino que podemos hasta cierto punto hacer una reconstrucción de lo que es la nada en la Edad Media. Yo, desde luego, esto no lo voy a hacer, es
exceden los límites que tenemos propuestos en esta breve conferencia. Pero sí que no hay duda de que la nada, cuando Guillem de Belleville introduce el concepto nien, ese concepto de nada, es algo que está dentro del mundo medieval y concretamente está cerca de todo un pensamiento que se origina en la época carolingia y post-carolingia, en donde el nihilismo constituye un tema de reflexión central. Por ejemplo, Frederico de Tours. Este autor lo sacó a colación Lynne Launer en un artículo ya antiguo, del año 71, pero que puedo decir que desde luego no ha sido superado, en lo que respecta a la reconstrucción del contexto en que debe situarse el paraíso inverso de Belleville. Y es ese contexto de nihilismo muy presente desde, por ejemplo, un autor como Frederico, que plantea, ¿no? Se trata de esa carta de Lille de Negris, en donde Frederico de Tours habla de finalmente concluir diciendo, bueno, la nada es algo o no. O sea, se trata de toda una disquisición sobre la nada. Luego él finalmente concluirá diciendo, hombre, la nada gran cosa debe ser cuando toda la creación sale de ella. Este es el final de Frederico. Pero realmente estamos en toda una necesidad de comprender qué significa eso de la nada. Por eso Lynne Launer dijo, bueno, la poesía trovadoresca comienza bajo el signo de la negatividad, comienza con el signo del nihilismo, retomando todas esas disquisiciones que estaban en la época y que, por ejemplo, volvemos a encontrar, por supuesto, en Scott Eugena, y ahora ya, en contemporáneos de Guillem de Belleville como Hildebert de Lavardin o Marbodio de Rennes. Pero claro, esos nombres, Hildebert de Lavardin, coetáneos de Guillem de Belleville, Marbodio de Rennes, esos son gente muy culta, pero muy culta en el sentido propiamente eclesiástico, pertenecen a lo que es la cultura oficial, la cultura latina, la gran cultura. Guillem de Belleville, si es verdad lo que nos dice la vida, si ese Guillem de Belleville ese nombre se está refiriendo al noveno duque de Aquitania y al séptimo conde de Poitiers, si es verdad, si no es un seudónimo, como planteó Roger Dragonetti, aunque no se le ha hecho caso, pero si ese nombre hace referencia a un personaje tan decisivo en el mundo medieval como el conde de Aquitania y el duque de Aquitania, el conde de Belleville, ese pues es un aristócrata, es un laico, es desde un punto de vista de la cultura, es un iliteratus. No sabe latín, con toda probabilidad, no sabe gramática, ha aprendido a probar y a cantar, pero de eso a dar el salto hacia lo que es la cultura, la gran cultura, sería un poco absurdo pensar que Guillem de Belleville está dentro de ese ámbito. Pero con todo, el deber de Lavardin o un Marbodio de Rennes está en ese mundo de Guillem de Belleville. El deber de Lavardin era amigo de Robert de Arlissel. Robert de Arlissel lo conocía perfectamente a Guillem de Belleville. No sé, no llegamos a más en lo que respecta a las conexiones que pudieran establecerse en todo eso que podemos llamar la teología negativa, que viene del pseudo Dionisio, y que se mantiene con vida en la época carolingia y post-carolingia, llegando hasta el siglo XII, se mantiene con vida, y ese paraíso inverso de Guillem de Belleville. Con todo, me parece cierto esa idea de Michel Stanesco, que esto no es simplemente un cúmulo de contradicciones y de absurdo, sino que ahí hay una necesidad de situarse por parte del trovador en ese horizonte de la nada. Y sigue diciendo Michel Stanesco que este poema está en total alteridad con respecto a la poesía de sus contemporáneos.
respecto al discurso humano entero. Bueno, pero claro, el problema es muy claro, ¿no? ¿Cuál es el discurso de los contemporáneos de Guillén de Poitiers? ¿Estamos ante el primer trovador? ¿Es efectivamente el primero, Guillén de Poitiers? ¿O hay detrás toda una tradición que los cancioneros no nos han dado testimonio de ello? Esta es la idea, por ejemplo, de Riquet, lo dice en el prólogo que hace a Guillén de Poitiers, es que Guillén de Poitiers sale de toda una tradición que no conocemos porque no fue integrada en los cancioneros del siglo XIII, que es gracias a los que conocemos la obra de Guillén de Poitiers, ¿no? A esas recolecciones que se hacen, fíjense, 100 años después de la existencia del trovador, de la vida del trovador. Entonces, bueno, ¿y por qué esa tradición se perdió? O no es cierto que haya ninguna tradición anterior a Guillén de Poitiers, y sucede algo que sucede en la literatura medieval y que es algo muy raro. Y lo recalcó el gran Gianfranco Contini. Eso tan raro es que se parodia algo para lo que todavía no se ha escrito los hechos. Y eso no suele ocurrir. La parodia viene después de la pieza seria, ¿no? Pues esto es completamente al contrario. Es decir, porque ahora lo verán, después viene Jean Rudel, que es el serio. Parece como si Poitiers estuviera parodiando a Rudel. Pero es que Rudel es posterior. Entonces, Contini ponía el ejemplo de la relación entre el Román de Argos y la Comedia de Dante. Primero es el Román de Argos, o sea, la parodia. Y después viene la Comedia de Dante. No sé. Entonces, bueno, eso no deja de ser realmente muy curioso, pero entonces el caso de Guillén de Poitiers y de Rudel, que ahora pronto veremos, ¿no? Pues cumple el mismo proceso que luego nos encontramos con una obra como el Román de Argos y la Comedia de Dante, hasta el punto que Contini crea un concepto, es el contramodelo, antes de que exista el modelo, es el contramodelo al modelo que todavía tiene que venir. Y yo creo que es el mismo caso que une las poesías de este primer trovador con lo que será ya un trovador de la segunda generación, que es Jean Rudel. Pero bueno, vamos lentamente. Volvamos de nuevo a la primera estrofa, ¿no? Voy a hacer una composición, voy a hacer un poema sobre absolutamente nada, a partir de absolutamente nada. No será ni de mí, ni de otra gente, ni de nada, ni de amor, ni de juventud. Amor, Joven, los temas de la canción. No será de mí. La canción empieza con esa primera persona. La primera persona que todavía no se ha oído en la literatura medieval. Es el principio de la subjetividad. Es la primera manifestación de la subjetividad que se encuentra acompañada de las primeras autobiografías. La Historia Calamitatum de Pedro Abelardo, la de Vitasua de Guibert de Nogent, son las primeras autobiografías europeas después de que, pues, de las confesiones de San Agustín. Todo un periodo, más de 5 siglos, en donde la autobiografía es un género desaparecido completamente, donde tiene lugar la desaparición total de la primera persona hasta que surge en el canto trovadoresco, irrumpe esa primera persona con fuerza, aunque sea una primera persona sobre la que podemos dudar mucho, por supuesto, pero no deja de ser una primera persona. Ahí habla el trovador en primera persona. Bueno, pues no va a ser de mí, ni de otra gente. Es el yo, la negación del yo. No va a ser de los temas que se ponen sobre la mesa en la literatura, que a la canción no será ni de amor, ni de Joven, ni de Renan, ni de nada. Y concluye con esos versos tan estrambóticos como que fue trovado durmiendo sobre un caballo. ¿Pero qué es dormir sobre un caballo? Tampoco lo entendamos como algo tan extraordinario. Forma parte, de entrada, forma parte de las técnicas del cuerpo de un guerrero de principios del siglo XII. Porque uno se puede dormir sobre el caballo. Jaime I se duerme sobre el caballo esperando la batalla y se acaba para no caer. Es decir, que dormir sobre un caballo es un acto hasta cierto punto cotidiano. Pero yo creo que no se refiere solamente en ese nivel y en el precio, sino que se refiere a algo un poco más sofisticado. Ahí tenemos a Perceval sobre el caballo.
que no duerme estrictamente Perceval sobre el caballo, pero se queda meditando, se queda en plena lo que llamaríamos lo que es la cogitatio moderata, que decía luego Andrés el Capellán, en un pensamiento desmedido, desmesurado, en el sentido que tiene el concepto cogitatio en latín. Desde luego, Christian de Troyes no habla en latín, pero es igual, es lo que está detrás del texto de Christian de Troyes. Es un pensamiento desmesurado porque, como dice Andrés, amor es cogitatio moderata. El amor es un pensamiento desmesurado. ¿Y por qué? El amor, porque Perceval está, y este es el famoso manuscrito T, y aquí tenemos la primera representación iconográfica de Perceval en su caballo, sobre su caballo, apoyado en la puntera de la lanza, contemplando las 3 gotas de sangre sobre la nieve. Cuando Perceval ve las 3 gotas de sangre sobre la nieve, se queda alucinado. Se queda alucinado de ver aquella semblanza, dice Christian de Troyes, que tanto le resemble, que tanto se parece al rostro de su amiga. Y entonces él, ¿qué hace? Piensa tanto que se olvida. Y esa es la cogitatio moderata, y en francés es el pensée, ¿no? Es el pensamiento desmesurado. Es tan desmesurado el pensamiento que de pronto llega Ikeo para decirle, oye, que la corte del rey Arturo, que acaba de acampar cerca, quieren que vengas. Y el otro le da un lanzazo y lo descalabra y sigue en su meditación. Llega a Saint-Léger, pasa exactamente lo mismo. Y cuando llega Gauvain, que es cuando llega Gauvain, resulta que el sol ya había derretido las gotas de sangre sobre la nieve y el Perceval ya se había podido desprender de eso, que en principio es un rapto exático, totalmente. Entonces ya se había podido desprender. Fijaros la idea de la imagen que tiene magia, que te atrapa totalmente. En el Parsifal de Wolfram, cuando llega Gauvain, lo que hace es poner una capa en el suelo para tapar las gotas de sangre y así Parsifal se pueda desprender. Es bonita la variante de Wolfram. Pero bueno, en cualquier caso, durmiendo sobre un caballo, hay un verbo precioso francés antiguo que es el sommeiller, dormeiller, es la idea de la vigilia y el sueño, ese estado que no se sabe muy bien, que es el que tenemos también el cantar de los cantares, ¿no? Vigilante mi corazón durmiendo. Entonces, es la misma idea. Está fuera de sí, está como durmiendo, está en otro lugar, completamente ajeno al mundo del entorno, está, bueno, pues quizá Guillem de Pelliot compone en ese estado, que es un estado, claro, para nosotros esa idea de componer en el sueño, pues no deja de ser, no la podemos dejar de emparentar con el surrealismo, ¿no? Como decía Breton, hablando de aquel poeta que ponía en la habitación donde iba a dormir, ponía un cartel diciendo el poeta está trabajando. Y eso es el cartel que ponía en el dormitorio, ¿no? El dormitorio. Pero bueno, yo creo que sin tener que dar grandes saltos epocales, sí que podemos relacionar ese durmensus funcional con esa idea de la cogitatio excesiva, con esa posibilidad de la composición en un estado que sería ese estado otro, que es propiamente el estado amoroso. Los hay, entonces ahí empieza la cadena de negaciones. Todo el poema está recorrido por la repetición de la negación. No hay en qual hora cuinats, no soy alegres ni lats, no soy estranys ni soy privats, ni no pues au, que naixí fui de nuits falats sobre un pues au. No sé en qué hora nací, no soy alegre ni triste, no soy artístico ni soy sociable, ni puede ser de otro modo, porque así fue hechizado de noche sobre una alta montaña. Y no soy coram sui endormits, no sé cuándo estoy dormido, ni cuándo estoy despierto si no me lo dicen. Por poco se me quiebra el corazón por un cordial dolor, y ello no me importa una hormiga por San Marcial. Bueno, son dos coblas que sobre todo lo que hacen es una deconstrucción progresiva del sujeto. Yo creo que esta es realmente no va a hablar de sí y de otra gente, y entonces de inmediato ya empieza hablando de él y no sabiendo.
no sabe. Ese non saber, esa incertidumbre absoluta, ese colocarse en una ignorancia total que le lleva a esa incertidumbre, sobre todo acerca de su propia persona, de su propio yo, de su propio sujeto. Para ahora ya, a partir del Balaus soy el creer y morir, introducirnos en la enfermedad, puesto que el amor en el mundo medieval es una enfermedad. La enfermedad del amor, tal y como nos la transmite Ovidio, toda esa patología impresionante que genera el estado amoroso, los desmayos, el padecimiento, en fin, todo ese repertorio angustioso que se apodera de aquel que cae en manos del amor. Y aquí empieza la idea de la enfermedad, el amor como enfermedad. Malaut soy, creo y morir. Estoy enfermo y temo morirme. Y solo sé lo que he oído decir. Buscaré médico a mi capricho y no soy de ninguno, así será buen médico si puede curarme, pero no siempre oro. Y esta es la estrofa que precede inmediatamente a ese verso tan paradójico, que tan extraño suena, que dice: amiga eu non sei qui ses. Tengo amiga, no sé quién es. Tengo amiga, no sé quién es. Bueno, esto es lo que va a dar lugar, a partir de ahí saldrá la composición. Tanto no la vi, pues nunca la vi, y la amo tanto. Nunca hizo nada que me gustara ni que me pesara, y no me importa nada. Y concluye diciéndole que no hay normando ni francés dentro de mi albergue. Ese tengo amiga, no sé quién es, pues nunca la vi. Eso que dice de pronto Guillem de Tritieu en esta composición, el Parailles, que es claramente una composición paradójica. Ese es un verso paradójico, tengo amiga, no sé quién es, nunca la vi. Eso es lo que dará lugar a todo el ciclo poético de Geoffrey Rousseau. O sea, segunda generación de trovadores, posterior a Guillem de Tritieu. Y esto lo tenemos que comprender como un fenómeno claro de intertextualidad. Y es que tenemos que entender la lírica trovadoresca como un gigantesco diálogo que establecen los trovadores entre sí, citándose mutuamente, retomando citas exactas. Es así como funciona la lírica trovadoresca a lo largo de todo el siglo XIX. Con esas citas constantes, que es lo que ponen en contacto entre sí a los trovadores. Retomar la expresión idéntica para plantear el asunto de otra forma, por ejemplo. Es posible detectar a lo largo de todo el siglo XII una gigantesca discusión trovadoresca en torno justamente al amor de lejos. Porque si pudiéramos definir en qué consiste el amor cortés, tendríamos de inmediato que decir que el amor cortés es el amor de lejos. Eso es el amor cortés. El amor de lejos en infinidad de variaciones, porque no solamente está esa que es la más radical, el amor de lejos, como dice Rudel, que ningún hombre se maraville de mí si hago eso que nunca me verá y que nunca he visto. Rudel tiene 6 composiciones y todas giran en torno al tema del amor de lejos. La más célebre, la cual Johnson no quema. Entonces, se plantea Rudel a sí mismo como un hombre en peregrinación que se va a la lejanía absoluta, que es donde está ella. En una peregrinación que es absolutamente imaginaria. Se ve a sí mismo como peregrino que va en busca del amor de lejos, pero que nunca lo puede encontrar porque está tan lejos, como él dice. Y ese amor, justamente el amor de lejos, será el amor sesveter, como se dice en occitano, es decir, el amor no visto. Luego, aunque también la escena de las gotas de sangre en la nieve la podríamos situar en lo que llamamos el amor de lejos, porque sí que es cierto que Rudel ha visto a su amiga, que es Blanchefleur, y por eso cuando ve las 3 gotas de sangre en la nieve, esa imagen le recuerda el rostro de su amiga. Pero aquí es un amor de lejos
que se caracteriza no en su radicalidad, sino simplemente por la ausencia de la amada. Y es que es en la ausencia de la amada cuando tiene lugar el amor, cuando acontece la realización interior del amor. Perceval ha encontrado a Blanche Fleur en el repeiro, se ha acostado con ella, pero sin embargo no sabe nada. El amor no llega hasta que ella no está, hasta la ausencia. Es decir, toda la idea del amor cortés gira en torno al amor de la mujer ausente, al amor de la dama que no está. Porque el amor cortés siempre se sitúa en el lugar del deseo. Y en esa situación del lugar del deseo, sobre todo la lírica carnavaleresca, porque la lírica, en tanto que como no es un género narrativo, es lírico, se sitúa en ese punto que no existe realización. Por tanto, es siempre el lugar del deseo donde se sitúa el poema trovadoresc, la cançó, siempre en el lugar del deseo. Por tanto, es el deseo que procede justamente de que ella no está, de que está ausente. Pero es en esa ausencia donde acontece la realización del amor. Rudel es más radical, lo que está planteando Rudel es que amo a esa que nunca he visto y que no quiero otro amor. D'altre amor non ja ho diré, si no ja de este amor de l'on, dice Rudel. No voy a gozar de otro amor si no gozo de este amor de lejos. Y ahí es lo que Leo Spitzer, el mejor intérprete de Rudel, llamó la paradoja amorosa de Geoffrey Rudel. Pero lo que es interesante es cómo Rudel despliega todo ese tema a partir del verso de Peitieu. Amiga, llevo muchas vistas. Esto que dice Rudel, que dice Peitieu, como una contradicción, como ese lugar límite del que nos habla Stanesco, es el lugar límite que estamos ya cerca que estamos en el horizonte de la nada, donde tiene lugar esa deconstrucción del yo y naturalmente va a tener que tener lugar esa deconstrucción también de la amada, esa negación. Mejor que esta hay pocas, ¿no? Tengo amigas, no sé quién es, nunca le he visto. Pensar que cuando Andrés el Capellán escribe el Tratado del Amor cortés, Andrés el Capellán escribe este tratado hacia el 1180, lo que hace recoger toda la tradición trovadoresca y toda la tradición del Roman Courtois. Y a partir de la experiencia lírica y de la experiencia novelesca escribe su Tratado del Amor cortés, a partir de lo que han dicho los trovadores, de lo que han dicho Chrétien y Troyes, y entonces escribe su Tratado del Amor. Entonces ahí Andrés Anselme Chapelain de la Cour Royale, probablemente Felipe Augusto, de la Corte Real de Felipe Augusto, ahí lo que nos está comentando Andrés Capellán es que el amor es ese pensamiento desmesurado, pero el amor procede de la vista. Entonces, ¿qué significa ese amor desmesurado? Bueno, es un extremo, el lugar más extremo que imagina Guillem de Peitieu para todo ese poema que es un poema que va a ir como curiosamente socavando una tradición que todavía no lo cita. Y eso es lo más paradójico, ¿no? Porque si este poema de Guillem de Peitieu lo pudiéramos pensar en el año 1180, pues tendría para nosotros mucho más sentido. Y sería una negación de toda la tradición anterior. Lo que pasa es que ese adelantamiento sorprendente resulta, pues, bueno, difícil, ¿no? Anc non la vi et am d'afort. Nunca la he visto y la amo mucho. Nunca tuve de ella favor ni defensa. Cuando no la veo me lo tomo en broma. No me importa un gallo, pues sé de una más hermosa, más gentil y que más grande. Aquí transgrediendo absolutamente esa unicidad de la dama, esa elección de una dama única, que en principio es la norma del amor cortés. La elección de la dama única, no que me da igual una u otra, ¿no? Que es como está terminando el día de Peitieu. No sé si el lugar hacia donde vive está en la montaña o en el llano. No oso decir lo injusta que es conmigo. Antes bien me callo. Y pésame mucho que ella se queda aquí. Y por esto no lo veo. Claro, que siempre son los contrarios con los que está jugando. Y de los contrarios es de donde surge todo
este aspecto que puede parecer el absurdo del poema. Pero lo que resulta decisivo es el final. Esa última copla que nosotros conocemos también como tornada. La última copla de una poesía trovadoresca es lo que se llama la tornada, que es donde aparece el envío. O sea, el trovador envía siempre la poesía o bien a la dama, o bien a compañeros, a otro trovador. Y es ahí donde normalmente la tornada tiene un número menor de versos que el resto de las coplas. Aquí, Guillem de Pitié es claramente una tornada, porque como veréis es un envío de la poesía, pero sin embargo mantiene los 6 versos que ha mantenido, que hemos visto para toda la composición. Son de nuevo 6 versos, que comienzan con ese falta y no verso. No sé. Falta y no verso. Decisivo ese, ya he hecho la composición, ya he hecho la poesía. Porque de lo que se trata es de haber hecho finalmente. Aunque no sepa de qué, el poema está ahí. Por eso Hans Overgaus llamó a este poema el poema de los poemas, el poema del poema. Y consideró que este poema lo situaba en la cumbre lírica de la poesía trovadoresca. ¿Por qué? Bueno, porque de algún modo el poema de Guillem de Pitié parece cumplir con el precepto que estableció Hugo Friedrich cuando nos habló de la lírica moderna. La lírica moderna, que para Friedrich la característica fundamental de la lírica moderna consistía en haber suprimido el objeto de la representación. La palabra ya no se refiere a ninguna cosa, sino que la palabra tiene sentido por sí misma. Parola en libertad. Es como los colores tan iniciados de los que hablábamos el otro día. Los colores ya tienen su vida propia. Esa anulación de la referencia, es decir, esa transformación de la representación en presencia. Parece que es a lo que está aludiendo en este verso de Pitié, falta en los versos. Sea de que sea, es que eso no importa. El poema ya está compuesto. ¿De qué? De palabras. Que se remiten a qué? A nada. ¿No? Nos ha situado en ese horizonte de la nada para construir el poema. Gauss nos habla en la experiencia estética y hermenéutica literaria, tiene un capítulo sobre la poiesis, es decir, sobre la experiencia poética, sobre la experiencia del hacer, sobre el placer que genera el hacer. Luego también trata acerca del placer de la experiencia estética, pero plantea el placer de la experiencia poética, es decir, el placer del acto creativo. Y realmente en la poesía de Pitié hay pasajes que indican claramente la autoconciencia del trovador de su labor creadora. Son estos momentos que nos apartan totalmente de lo que sería la corriente de una época. Por ejemplo, Gauss también nos habla de la firma en algún claustro de los que hicieron las esculturas. Aparecen las firmas de vez en cuando. O sea, que dentro de esta idea propiamente medieval, de que el trabajo creador es única y exclusivamente un trabajo artesanal, que de ningún modo puede generar ni orgullo ni placer en el creador, de pronto se ve contradicha con ejemplos muy concretos por lo que Blumenberg llamaría indicios, no fuerzas configurantes de la historia, sino simples indicios que nos sitúan en otras épocas, en otros mundos. En este sentido, que la poesía de Guillem de Pitié es muy moderna. ¿Por qué? Porque concluye en la convicción y en la afirmación de haber hecho un poema que no se remite a nada, sino que remite a sí mismo, a sus propias palabras. Y es ahí donde empieza esa transmisión. Es ahí donde vemos la jornada, no sé sobre quién, y lo enviaré a aquel que por medio de otro lo enviará de mi parte hacia Pitié. Y concluye también con un verso enigmático, que es lo que ha merecido que se considere este poema un divinal, una adivinanza, para que lo envíe la contrallave de su estuche.
Fijaros toda la transmisión poética. Lo diga para que el otro lo transmita al otro y para que finalmente llegue a Peitiao. No sabemos si es un señal, Peitiao, o se refiere al lugar, simplemente es un topónimo. ¿Para qué? Para que me dé la compañía de sus estuches. Es decir, y aquí, de nuevo, nos colocamos en la equivocidad del lenguaje propiamente lírico, donde esta contrariedad del estuche la podemos entender en un sentido muy literal, como por ejemplo pretendía Aurelio Roncalla, el gran romanista Roncalla, como la contrariedad del estuche, es decir, la contrariedad del cinturón de castidad, y el poema estaría dirigido a una dama, o la contrariedad del estuche, es decir, para que me dé la respuesta a este poema que necesitan una respuesta, entablándose así lo que antes hemos denominado la discusión probable. O sea, yo te presento esto a ver qué me dices tú. Y esto sobre todo lo fundamentamos en la medida en que la lírica trovadoresca tiene un género específico para la discusión, que es la tensó. La tensó y el partimén. La tensó es como una justa, el partimén es un torneo. Es ese aspecto agónico que tiene la lírica trovadoresca, que claramente es un combate con palabras. La tensó solo encontramos a dos que discuten. Y cada cobla se deja para cada uno de los contendientes. El partimén es como un torneo, es decir, son muchos los que hablan. Pero la tensó, ¿sabes que hay una de las tensós más célebres del mundo medieval? Es la famosa tensó entre Girau de Cornell y el Raimau de Orenga, en donde se discute sobre lo que es mejor, si el trobar plus o el trobar leve. Es decir, cómo se tiene que trobar, si de una forma sencilla o de una forma oscura, cerrada, hermética, que es a lo que hace referencia el concepto plus. Pero fijaros que, en realidad, aquí también estamos ante esa idea metafórica del poema como estuche, es decir, el poema como lo cerrado, lo plus, que tiene que ser abierto, es decir, tiene que ser respondido. Hay alguien que tiene que responder al paraíso. Yo creo que, y en realidad es la tensó la que permite la existencia de este género literario, que es tenemos tantos ejemplos de tensó en donde se discuten cuestiones, por ejemplo, como la siguiente, ¿no? ¿Cómo se debe amar de una dama? ¿Qué es lo que hay que amar de una dama? ¿La parte superior o la parte inferior? ¿Cómo hay que amar a una dama? ¿Con los ojos o con el corazón? ¿Con los ojos físicos se refiere o con el corazón? Y aquí empieza la discusión. Y fijaros que en la Edad Media a los coetáneos no se les cita nunca. En la Edad Media se citan a los clásicos, como mucho. Se acabó. Hay veces algunos, pero muy pocos. Bueno, pues hay una tensión preciosa de principios del 13, en donde se dice, a ver, vamos a discutir sobre cómo hay que amar, si con los ojos o con el corazón. Porque, como decía Geoffrey Rudel, es exactita, ¿no? Eso indica que 100 años después ya ha muerto Rudel, ¿no? Eso indica que la presencia, la memorización, porque indudablemente todo esto sucede a partir de la memorización de los poemas, no solamente del texto, sino también de la música, por supuesto, y cómo están siempre combinando de formas distintas textos que se están moviendo en la oralidad y que están buscando soluciones a ese tema del amor, que es el gran tema del siglo XII y del hablante, ¿no? Entonces, yo creo que para que me devuelva, ¿no?, la contraclave de su estuche, es, a mi modo de ver, podemos entenderlo, podemos interpretarlo como un poema que es cerrado, que tiene esas características de acertijo, de adivinanza, que está reclamando una respuesta y que está reclamando esa discusión sobre la que se fundamenta toda la especulación del amor a lo largo de todo el siglo XX. Bueno, muchas gracias y ahora si queréis podemos comentar, podéis preguntar o lo que Sí, quería retomar el
la bifrontalidad que usted había mencionado. ¿El concepto? El bifronte que usted había mencionado. Sí. Sí, perdón, me preguntaba si quizás eso también lo podíamos encontrar en... Porque usted también lo mencionó en el romano de Arroz, por los dos autores. No. Yo la comparación la hacía entre... Bueno, se habla del tipo... Habló Pío Rasna del bifrontismo de Guillem de Pellieu porque me parecía totalmente contradictorio esos dos grupos de poemas, que es el llamado del ciclo del compañón y el llamado ciclo cortés, ¿no? Entonces eso es lo que hizo pensar en ese carácter bifronte, por la contradicción que parece darse en la propia obra de Guillem de Pellieu. Luego Pasero deshizo, el gran editor de Guillem de Pellieu, deshizo esta teoría del bifrontismo y habló no de una contradicción en la obra de Guillem de Pellieu, sino de un grupo de poesías corteses y otras que él situó en lo que él llamó el materialismo cortés. Entonces, bueno, ahí la cosa quedó así. No, la relación era entre Guillem de Pellieu, la comparación era entre Guillem de Pellieu y Jean Herdel, porque aparece primero la paradoja en Pellieu, la paradoja, la cuestión paradójica y grotesca hasta cierto punto, y luego, en cambio, aparece la paradoja no en su carácter grotesco, sino en su carácter, podemos decir, absolutamente sublime, que es lo que nos plantea Jean Herdel, ¿no? Que podríamos comparar con el caso del Roman de Arroz y la comedia. Yo me preguntaba si también podíamos hablar del bifronte, quizás mismo dentro del Román del Arroz, por sus dos autores, o quizás en la canción de la Croada, también por sus dos autores. No, que haya dos autores en el Román del Arroz no lo supone para nada el bifrontismo. Son distintos, Guillaume de los Ríos no es Jean de Meun, son intenciones muy diferentes, son obras, el Román del Arroz de Jean de Meun es algo completamente distinto a Guillaume de los Ríos, pero esos son dos autores. El concepto de bifrontismo se debe a lo sorprendente que resulta en un mismo autor como dos tipos de composiciones diferentes. Eso no tiene nada que ver con el Román del Arroz que haya los autores, ¿no? Eso no es bifrontismo. Una pregunta. ¿Qué otros aspectos de la poesía de Guillem de Pellieu se consideran fundantes, ¿no?, de la lírica del amor cortés? Bueno, sobre todo son fundantes todos, porque el ciclo de Compañón, es cierto que hay toda una fanfarronada, lo que se llama el gap, en lenguaje gitano, que lo encontramos, por ejemplo, también en Reinaldo Arenga. Y esto se ha querido sistematizar un poco, por ejemplo, autores como Laura Kendrick sostenían que parece que la lírica que procede de las clases aristocráticas, como si hacemos caso de la identidad de Guillem de Pellieu y de Reinaldo Arenga, estaríamos ante dos señores aristócratas, ¿no? Parece que de algún modo los aristócratas, la poesía aristocrática está muy decantada hacia, en primer lugar, el blues y en segundo lugar también lo que es el rap, lo que es la fanfarronada, lo que es todo este tipo de lenguaje propio de Guillem de Pellieu. Digo fundante porque es posible establecer una línea muy directa de Guillem de Pellieu a Reinaldo Arenga. Y estamos hablando, claro, de Reinaldo Arenga ya es un trovador de la tercera generación, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que también esa línea, aunque resulte muy sorprendente, aunque resulte muy contrastante con la idea que tenemos de lo cortés, también va a persistir en la lírica crawlesca. Con menor intensidad que Guillem de Pellieu, es cierto, pero también prosigue, ¿no? Frente, en cambio, a trovadores que no parecen tener origen aristocrático y que se ha querido ver que eso no existe en esos otros trovadores. Pero claro, eso también se desdice cuando aparece un Marc Arnoux, que es clérigo,
y es el mejor exponente del Trovar Plus, probablemente, ¿no? Es decir, que todo intento de sistematización es muy difícil, ¿no? Pero para responder a tu pregunta, yo creo que sí que es fundamental. Y en el grupo de poesías corteses existen ya imágenes, ¿no?, que son propias de lo que será el amor cortés, ¿no? Por ejemplo, cuando dice obediencia de importar, obediencia de tener, que quiere amar, esa idea de las normas, de las reglas de amor, ya están presentes en un cierto vocabulario. Pero también hay rasgos que son como muy extraños. Por ejemplo, en Post de Nobel Florir dice de pronto totes niens, que es una afirmación terrible, ¿no? Totes niens, que está directamente relacionado con el paraíso de Dicien. Ese todo es nada. Ese nihilismo que está realmente bien, inexorablemente. Trabajo enorme sobre la forma del poema. Bueno, esto lo he dejado entre medio, pero es verdad que por ejemplo, Guillem de Pequeño te habla del obrador. O sea, como el lugar de donde salen los poemas, del obrador. Y entonces, y además, esa conciencia de que lo ha hecho muy bien, dice, y he hecho las palabras que están perfectamente medidas, que tienen una rima perfecta, ¿vale? Es decir, la idea de la obra está bien hecha, y que ha salido de un lugar que es un lugar especializado para hacer eso. Es el taller. Porque dentro de la lírica carnavalesca también es muy, muy interesante toda la metafórica que se despliega en torno a la creación poética, por ejemplo, y las joyas, la joyería, los trabajos artesanales. La idea de, como decía Valente, ¿no? Yo hago poesías con las manos, decía Valente. Bueno, pues de algún modo está presente esa idea cuando se busca establecer esas comparaciones con respecto al taller de donde sale la poesía. Sale de un taller. Se ha hecho con las manos. Se ha pulido. Hay toda una serie de palabras que originalmente están referidas al trabajo de las piedras, pero se aplican a la poesía. Victoria, este poema sorprende mucho, entre otras cosas, ¿no? Porque uno no sabe hasta qué punto hay paradoja y hasta qué punto hay parodia, digamos. Bueno, claro, exacto. ¿No? La paradoja y la parodia están muy cerca. Claro, yo he hablado de paradoja y me he olvidado la palabra parodia, pero en realidad... menos mal. No, digo yo que... decía, a lo mejor solo hablando de paradoja, no. Entonces, claro, es una parodia, ¿no? Es una parodia. Entonces, ¿cómo se parodia lo que todavía no se ha escrito? No, si este es el tema, ¿no? No, lo mencionaste, yo me refería a un poco el tema del nihilismo que vos mencionaste y que vinculaste en un poema que en principio es un poema vinculado con el amor, no obstante hiciste referencia a quizás un trasfondo metafísico, por lo tanto me refiero a eso, hasta qué punto, digamos, qué reflexión podemos hacer respecto de ese trasfondo quizás metafísico en un poema que pareciera tiene más que ver con la paradoja del amor y una parodia de algo. Yo no creo que el poema de Guillem de Pequeño tenga un trasfondo metafísico. Yo creo que el trasfondo metafísico existe y que ese Nien del que está hablando, el Guillem de Pequeño, tiene ese trasfondo metafísico en su época, que es un asunto bien conocido, pero él lo traslada a otro ámbito porque no tiene nada de metafísico. ¿Tiene nada de metafísico? No, yo no lo creo. Yo no creo que se pueda interpretar en clave metafísica. Y de construcción del sujeto y todo eso tampoco. Es decir, es algo que le ocurre. Esa aniquilación del sujeto, que sería la aniquilación propiamente mística, por eso. ¿no? En Peitieu está desprovisto, ¿no? De ese, pero hay una desconstrucción. Bueno. Claro, yo quería preguntar un poco por ese lado, porque al principio había sugerido, ¿no?, esta idea del principio del amor a la amada y que también se mezcla o va hacia el mismo lado del amor a Dios, o que no queda claro cómo se veía acá. Entiendo que en este entonces no se estaría trabajando viendo eso mismo, sí, en el otro autor posterior, perdón, no desconozco la época, pero claro, me interesaba mucho esa sugerencia de
amor a Dios soltando al amor a Dios. Bueno, es que el amor de Dios, claro, imagínate lo que es la idea del amor de lejos. La dama que está ahí lejos, ¿no? Claro, ¿quién es el que está lejos? El que está lejos es Dios, es decir, en realidad cuando Rudel está planteando el amor de lejos, lo que está llevando a cabo es una secularización. Haciendo referencia a la dama en vez de Dios, pero en realidad, y es de ahí de donde procede la sublimación de la dama, porque es ahí de donde aparece la dama como aquello inalcanzable, como la ausencia, ¿no? Absoluta. Entonces, bueno, pues ese carácter sublime, esa sublimación de la dama, que es lo propio del amor cortés, eso procede, yo creo, procede de un discurso que es un discurso sagrado sobre el amor. Entonces aquí, claro, trasladado a la esfera laica. Yo creo que con Peitiu pasa exactamente lo mismo, es decir, ese discurso de lo sagrado aparece secularizado y aparece en ese otro contexto donde todo el trasfondo metafísico se ha anulado. Pero claro, se ha anulado, pero bueno, pero sigue estando ahí. Actúa como una levadura, digamos. Actúa, exacto, ¿no? Eso es como por otro lado, seguimos viendo en el primer también. ¿Y la tesis de Denis de Rougemont te parece que tiene sentido? Básicamente, el amor y Occidente. Bueno, sé que... A mí me parece un libro precioso. Bien, porque, bueno, se le ha criticado, como sabes, mucho, porque tenía muchos errores, tipo erudito, por ejemplo. Pero a mí me parece muy atractiva la idea de Denis de Rougemont, es decir, Occidente se ha empeñado en el amor imposible y por tanto, claro, solo hay amor desgraciado. Y es muy bonito como revisa toda la tradición, ¿no? El cristal, etcétera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en Denis de Rougemont pues hay momentos en que en vez de hablar de los cristales medievales está pensando en mal. Claro. Y ahí, pues bueno, ahí es donde hay toda una mezcla, a veces abusiva, pero la tesis central de Rougemont me parece fantástica, ¿no? Porque siempre es el amor es imposible, ¿no? Por eso todos los amores son desgraciados. ¿Y si es Lewis? Y claro, es en el mismo año sale la alegoría del amor. Por eso. El mismo año, en el 39. Claro. Y eso es otro planteamiento muy distinto de Rougemont, que se remite solo al romance de la vida. Y es importante la alegoría. Es un libro espléndido. Estaba pensando en esas imágenes, ¿no? Estas imágenes de vacío, de nada, cómo después se van significando, sobre todo cuando esta poesía llega a Italia, ¿no? La escuela poética siciliana, la Lozana, la Noche sin Lobo, y pensando también, por ejemplo, en poemas de Enrico Cavalcanti, ¿no? Con esta mirada del amor bastante negativa, la luz que atraviesa y deja vacío al hombre con ese yo que se desana, ¿no? Es que nunca se llega a descubrir absolutamente la modernidad de la Edad Media, ¿no? Es decir, es eso que siempre está ahí y que de pronto te encuentras con hallazgos, descubrimientos que son absolutamente modernos, insospechadamente. Por lo tanto, creo que me cobra del gancho de maravilloso. O sea, dice, un gancho. Y se da importancia a eso. Sí. ¿Sí? No sé si quizás sea un poco, pero podríamos pensar que esta chanson, quizás el resto de las otras que son del compañón, hacen el gesto de negar las poesías corteses del mismo autor. ¿Aceptas, papá? Como que vendrían a negar a las otras. Habíamos hablado de... No, el problema es que no hay otras. No, las corteses que usted había mencionado. Bueno, las suyas. Sí, las suyas. No hay ninguna negación, no. Es otro registro. Otro registro. Parece que, claro, como empieza siempre diciendo compañón, para un verster conviene, por ejemplo, ¿no? Compañón. Como empieza la composición aludiendo al público, a su público, que cifra en esos que se llama compañeros, parece que ese bifrontismo, para volver al bifrontismo, viene determinado por el público. O sea, cuando él escribe para los guerreros de su mesnada, pues habla de una forma. Cuando escribe para otros, habla de otra. Pero no es que sea una negación de una con respecto a otra. Por ejemplo, por eso
Por eso he citado el Totes Niens que encontramos en el Portetel de Novelchori, que está en plena conciliación con el paraíso de Niens. Y por eso Pasero dijo, no, es que no hay contradicción en la obra de Titio, toda ella está dentro de lo que podríamos llamar, y él inventa esa expresión que me parece muy correcta, ¿no? El materialismo cósmico. ¿Están ustedes para pensar que quizás se trate de dos autores distintos? No. Holmes Peitius va poniendo todos los canciones todo el rato 20 veces. O sea, hay una necesidad de que dejar claro que eso es del Holmes, de los Holmes Peitius, que no permite el dinero. Y además la tradición no resulta cuando tienes 5 manuscritos y todos son de lo mismo, pues no. Y que además no derivan unos de otros, pues está clarísimo. Entonces tiene que ver con la línea que te dice de la media, ¿no? De lo cómico y lo popular, porque nosotros también los escritores del siglo producen esa poesía bellísima, pero también está hablando de la luz burlesco. Bueno, luego tenemos ese gran género que son los fabliaux, que es todo lo que es lo más contrario a lo que es el vocabulario cortés, que es pura burla, que es pura broma, pura jocosidad, la media y esto que tal vez sí, pero de los fabliaux no vamos a hablar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.